muchas mamás dicen, ay, que tengo que quedarme en la casa con estos muchachos, y me vuelven loca. Pero no logramos entender como padres, en este caso, que criar hijos es un ministerio, y los ministerios son de alta y de grande estima delante de los ojos de Dios, pero también deben ser de alta y gran estima ante los ojos de la sociedad. Es un trabajo, criar hijos es un trabajo muy laborioso, y creo que todos los que estamos en este salón, exceptuando Pamela y el hijo del pastor, todavía son solteros. Pero criar hijos es un trabajo que no tiene una remuneración económica, que la podamos ver, pero es un trabajo, y cuando este trabajo se acepta con responsabilidad, es un trabajo que a la larga va a rendir réditos, porque criar hijos como realmente deben criárselos es un trabajo y se obtiene una recompensa inigualable. Es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Y justo antes de ayer yo hablaba con mis hijas por el asunto de que ahora todos trabajamos en nuestra casa y al pequeño nieto no hay quien lo reciba, y entonces, ¿y ahora quién? Entonces la mamá del bebé, en su desesperación, decía, pero puede ser Juanita, pero puede ser Periquín. Yo le dije, no. ¿Por qué? Porque cuando los niños están en formación, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, necesitan que sean dadas pautas muy claras. Porque en esa edad de tan pequeños es cuando los niños empiezan a formar sus caracteres. Y cuando el arbolito torcido, así le pongamos un palito luego para enderezarlo, medio se enderezará, pero quedará la secuencia y la secuela de una jiba, de una joroba, y después cuando los chicos son adultos tendremos nefastas y fatales consecuencias. Criar hijos no es un puesto de jerarquía, porque en los hogares muchas veces el papá dice, no, es que como yo soy el macho y el hombre de la casa, entonces yo impongo mis reglas. Y normalmente las madres somos un poco corazón y somos más querendonas. Pero muchas veces cuando existe en el hogar el desbalance de que la mamá quiere sobreponerse al papá, o el papá se vuelve un machista autoritario, las consecuencias a futuro en el hogar y con el cuidado de los hijos va a ser terrible y va a ser muy funesto. Criar hijos no es solamente darles casa, comida, educación y llevarlos a comer y a divertirse, no. Criar hijos es mucho más profundo. Criar hijos conlleva cuidar su corazón para evitar que el hijo, la hija, crezca con dolor y con resentimiento por cosas que como padres debimos haberlos evitado, debimos haber guardado en su corazón y no lo hicimos. ¿Cuál debería ser la meta cuando nosotros criamos hijos, más que todos nosotros como cristianos? Y muchos dirán, bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero tenemos nietos y algún día al menos yo espero conocer a mis nietos. Pero si desde ahora no empezamos a trabajar en nuestros hogares con los hijos que tenemos, que ya muchos de ellos ya tienen hijos, no vamos a poder construir familias y hogares mucho más sólidos. La meta de toda familia, más que todo de la familia cristiana, debería ser que nuestros hijos tengan una verdadera relación personal con Dios. Y cuando escribo y puntualizo con la palabra relación personal, no es solamente exigirle a los hijos que vayan a la iglesia o nosotros llevarlos a la iglesia. Va mucho más allá. Cuando hablamos de relación personal con Dios, hablamos de que los hijos desde pequeños deben
nosotros como padres debemos enseñarles a que amen a Dios, pero no a ese Dios de la historia, porque lamentablemente muchos creyentes les enseñamos a nuestros hijos del Dios de la historia, pero no les enseñamos a nuestros hijos del Dios real, de ese Dios que se ha encarnado, que así debería ser, en nuestras vidas. Entonces, es que debemos ir a la casa de Dios. ¿Por qué tenemos que ir a la casa de Dios? Porque los hijos en estos tiempos son cuestionadores, ¿verdad? ¿Y por qué yo tengo que ir a la casa de Dios? Es que tienes que ir porque tienes que escuchar el mensaje. Una base demasiado superficial. ¿Por qué tenemos que ir a la casa de Dios? Porque es importante ir a la casa de Dios a darle gracias a Él. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por lo que cae, por lo que cae de la allá. Pero cuando nosotros como padres no educamos y enseñamos a nuestros hijos a que ellos tengan una verdadera relación personal con Dios, tendremos no cristianos, sino tendremos cristinos. Y como yo le digo a mis compañeras de trabajo, ya, ahorita no son hermanos, no eres mi hermana, eres mi prima. Tendremos cristianos primos y no cristianos empoderados de la verdad del Evangelio, que es lo que necesita hoy por hoy nuestra sociedad. Hace poco, de los pocos tiempos que tenemos nosotros de compartir en familia, yo les decía a mis hijas, ya la mayor ya tiene 26, Pamela tiene 23, Rebeca tiene 16, y yo les decía, bueno, ahorita, en este momento de nuestras vidas, si a mí Dios me llevara a su presencia, yo me iría tranquila, porque sé que la semilla que fue plantada en su momento en el corazón de cada uno de ustedes ya está dando fruto, está empezando a germinar. Va a ser muy difícil en estos momentos que cualquier corriente del mundo las separe del amor de Dios. Entonces el hecho de verles a ellas caminar a la iglesia solas, cuando las escucho hablar con sus compañeros y sus amigos de la iglesia, o sus compañeros que en algún momento compartieron con ellas los salones de una escuela dominical o un grupo de jóvenes, y cuando llegan dolidas diciendo, mira mamá, me encontré con fulano de tal y se olvidó del Señor, y empezamos a hablar y todo, y el escucharlas cómo ellas reaccionan y cómo hablan de la bondad y del amor de Dios, yo digo, bueno Señor, tu palabra ha sido sembrada y ha sido enraizada tanto que va a ser muy difícil que a estas alturas de la vida se olviden de ti. Y le pido a Dios que se sigan manteniendo y que sigan echando raíces profundas. Entonces, desde pequeño a los hijos hay que enseñarles a orar en sus propias palabras. Ahora los que ya somos abuelos, enseñarle a los nietos cuando nos los llevan y nos los dejan un fin de semana. Cójanlos, ore con ellos. No inviertan el tiempo tanto viendo televisión. Pónganle una película bíblica y cuando vea la película usted culmine diciéndoles, mira cómo Dios ha hecho tal cosa. Y así como Dios lo hizo allí, lo puede hacer en tu vida. Entonces, a los hijos hay que enraizarlos y empoderarlos de las verdades del reino. La meta de todo padre es formar el carácter del hijo. Los hijos tienen que aprender a desarrollar su propia responsabilidad. Que los chicos aprendan a tener dominio propio. Que los hijos tengan el control de sus sentimientos. Vemos hoy por hoy chicos que a los padres en los comisariatos o en los moles le arman tal berrinche, que nos quedamos con la boca abierta. Y los padres, en vez de llamarle a los hijos, es que Juanito es tan malcriado. Pero ¿quién permitió que ese chico llegue hasta esa etapa? Nosotros los padres.
porque desde el principio no pudimos o no supimos establecer límites. A los hijos, una de las metas debería ser la formación social. Es decir, a los hijos desde pequeños hay que enseñarle la sujeción y también el respeto a las autoridades. Creo que aquí la gran mayoría somos de la vieja escuela, donde cuando escuchábamos el himno nacional, donde quiera que estaba teníamos que pararnos, que no podíamos rascarnos la cabeza y dice mis hijos, mamá, ni tampoco comerte los mocos. Bueno, no lo debíamos hacer. Hoy por hoy, como tenemos leyes que son tan permisivas y que se fomenta a que el estudiante irrespete a la autoridad, porque si usted al chico ahora en un salón de clases le habla con voz fuerte, es una agresión y es una violencia. Y muchos hijos ya le dicen en las casas a los padres, si tú me sigues haciendo tal cosa te voy a denunciar. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Y en mi oficina van compañeras a decirme, jefa, mi hijo me dijo tal cosa y me dijo que en la próxima vez me iba a denunciar. Porque es lo que la sociedad y la autoridad está fomentando. Y me decía una de ellas, ¿y hasta dónde llega mi ejercicio como padre? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad como padre? Entonces, lo que yo les decía y les comentaba a ellas es, porque tú desde el principio no te supiste parar como el eje de respeto y de autoridad dentro de tu hogar. Yo me recuerdo que en mi casa, cuando mi papá decía no a algo, mire, usted no vuelva a preguntar, porque recibía nuevamente un no. ¿Sí o no, Walter? Y en la casa, con la corrección y con la autoridad, no se claudicaba. Y no nos volvimos locos. No fuimos a parar a un manicomio. No necesitamos de psiquiatra ni de psicólogo, más que látigo. Sí. Y cuando nos portábamos mal, mi mamá miraba y con la mirada era más que suficiente. Pero hoy por hoy, usted mira hacia un chico y le dicen, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué, mamá? O usted está hablando como un adulto y usted de pronto se expresó o dijo algo mal, ¿y qué le dice, chicos? Así no era. Es así. ¿Por qué? Porque como padres de pequeños no supimos formar a nuestros hijos socialmente, establecerles los niveles de jerarquía y los niveles de responsabilidad. Y si por un caso algún papá aquí se le ha olvidado, es importante que se recuerde que el padre es la cabeza del hogar. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que el padre es la autoridad visible dada por Dios. Pero la madre está debajo o al lado de la autoridad del padre. A ver, hombres. Al lado. ¿Al lado o debajo? Al lado. Al lado. Al lado. ¿Atrás? ¿Al lado o debajo? Está al lado. ¿Por qué está al lado? Porque la palabra de Dios dice, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, si bien es cierto, a Eva la creó de la costilla de la mujer, del hombre, perdón, el Señor cuando le dio la orden y le dijo, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad y llenar la tierra, le ordenó los dos administren. Pero cuando este concepto de autoridad y este principio de autoridad se pierde, y cuando el hombre se erige como la cabeza absoluta y la madre no puede opinar o es desautorizada, se vienen los conflictos en el hogar. Entonces, por cuestión de tiempos,
Guarda esa cita y lea 1 Corintios 11:3. El padre es la autoridad primaria dejada por Dios. Debe ser constituido como un líder o un guía. El padre debe ser un protector. El padre debe ser un proveedor. Sí, que ahora en estos tiempos, ante la crisis, ante tantas situaciones, las mujeres debemos dejar el hogar e ir también a buscar el sustento diario. Correcto. Pero el principio para proveer y proteger y proveer es el padre, los hombres, la autoridad primaria. El padre debe ser un maestro. El maestro está llamado a enseñar, guiar y conducir. Y el padre en un hogar cristiano debe constituirse en un sacerdote, en una guía espiritual. Pero muchas veces los padres dejan a un lado toda su responsabilidad y se olvidan. Y como en el hogar no hay quien asuma ese puesto que está vacante, ¿a quién cree usted que le toca tomar la batuta? ¿Qué? Pero realmente las funciones dentro del hogar para la madre es una autoridad secundaria sobre los hijos. El papá está aquí, la mamá está aquí, no está aquí, está aquí, sí, al costado. En la administración se le llama un staff, un órgano asesor. El esposo debería consultarle a la esposa las directrices para poderse tomar en un hogar. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo nos vamos a preparar para el futuro? ¿Dónde los vamos a poner a estudiar? ¿Qué vamos a hacer con nuestras finanzas? Cuando esto no ocurre, ténganlo por seguro, que el hogar puede venirse a la debacle. El trabajo fundamental de una madre es ser amiga para los hijos. Y entre amigos se cuentan todo. ¿Sí o no, Pamela? Entre amigos se cuentan todo. Así mismo debe constituirse la madre en un hogar, amigo de los hijos, que los hijos compartan con su madre en vez de ir a buscar a la amiguita o al amiguito y contar lo que quieren hacer, piensan hacer. Entonces, la madre debe ser una compañera. Muchas veces a nosotros como madres no nos gusta involucrarnos en las cosas que hacen nuestros hijos. Más que todo cuando son adolescentes, porque creemos que como ya crecieron, como su cuerpo ya empezó a cambiar, como ya los hijos piden permiso para irse a esta tal o cual reunión, y las madres empezamos a hacernos a un lado. Cuando es el tiempo en que más amigos de nuestros hijos deberíamos convertirnos, debemos ser consejeras. Porque si nosotros no cumplimos, aun cuando los hijos están grandes, mis hijas siempre me preguntan, mamá, ¿tú qué opinas con? Mamá, me gusta este chico, ¿tú qué crees? Mira, yo creo, yo pienso esto, no me gusta esto, presta atención a lo de acá. Sí, yo creo. Agudiza las antenas, porque como mamá, lo que nuestros hijos están viviendo, nosotros ya lo vivimos, pues. Entonces, ¿cuánto más deberíamos tener agudizados nuestros sentidos? ¿Cuáles son las responsabilidades que ante Dios deberíamos tener con nuestros hijos? Amarlos. Aceptarlos totalmente como son. Muchas veces, y a mí me ocurrió, cuando mi hija mayor hizo algo, yo me llené tanto de dolor y de coraje que le dije, ya no quiero saber más nada de ti. Pero después, cuando la adrenalina empieza a descender y uno se pone a analizar, si nosotros como padres no ayudamos y apoyamos a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Y recordaba yo el sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la cruz, que a él no le importó qué yo hubiese hecho o qué hice yo. Igual, a pesar de mis imperfecciones, Dios me sigue amando.
Y cada vez que me equivoco, Él me sigue amando. Y yo me equivoco y Él me sigue amando. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Pero muchas veces como padres nos toca deponer el orgullo, porque es el orgullo el que nos impide amar. Pero no amar y decir, sí, yo te amo. Y siempre a mis hijas yo les digo, es que realmente amor no se escribe con A. Amor para mí se escribe con H. Hechos. 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 Entonces, solamente en la medida en que yo ame realmente a mi hijo, a pesar de, y en cualquier circunstancia, yo me estoy convirtiendo como el Jesús, que no le importó lo que hizo porque es mi hijo. Porque es mi hijo. Entonces, aceptar a los hijos a pesar de los defectos, a pesar de su personalidad, a pesar de sus características físicas. Sí, que la mamá, pues, que yo quería que tú tuvieras unos ojos verdes de pronto. Sí, pero nací con ojos negros. Es que yo hubiera deseado que Pamela no sea Pamela, sino que hubiera sido varón. Pero la mandó mujer. Entonces, yo tengo que amar a mis hijos a pesar de, y usted sabe que los chicos, los niños, sienten desde pequeñitos si son o no amados, si son o no rechazados. Y muchas veces, muchos hijos que actúan de manera equivocada fueron hijos rechazados. Fueron hijos rechazados. Fueron hijos que mientras iban creciendo nunca recibieron una palabra de afirmación. Y los hijos necesitan recibir palabras de afirmación de parte de nosotros los padres. Te amo. Te quiero. Así me saque un 0,8. Sí, Carlos, te equivocaste. Te descuidaste en estudiar, pero tú eres capaz. Tú puedes sacar 20. ¿Por qué no puedes hacerlo? Tú puedes porque tú eres capaz. Pero hoy por hoy, ¿qué decimos los padres? Yo no sé qué hacer contigo. Entonces, está establecido de acuerdo a los psicólogos que los chicos que en su edad adolescente y adulto denotan problemas fueron personas que no recibieron ese afecto, ese toque, esas palabras de afirmación. ¿A usted le gusta escuchar qué bien que lo hiciste? A todos nos gusta escuchar lo hiciste bien, o está bien, pero tú eres capaz de hacerlo mucho mejor. Pero no, somos fáciles de señalar, de echarle limón y ácido en la herida. ¿Sabe cuándo esa persona se va a levantar? Nunca. Y si lo hace, se levantará con tal resentimiento que empezará todo lo que tiene en su corazón a sacarlo y a dañar la sociedad. Aun cuando los hijos están grandes, hay que seguirlos abrazando. Hay que seguirle dando sus besitos. Yo le digo a mi hija Pamela que ella es la hermana besucona. Chica que le gusta besar y andarlo toqueteando a uno como usted no tiene idea. Otra de las metas debe ser enseñar. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. ¿Cuántos cristianos hoy por hoy hemos visto que sí, fueron criados en el Evangelio por esas situaciones de la vida? Los chicos hicieron oídos sordos y se olvidaron del Señor. Pero después, esa palabra que quedó sembrada en su momento, nuevamente empieza a germinar y dar fruto. Hay que instruir a los hijos en modales, en valores, inclusive cómo vestir. Porque con Pamela era que ayer, ¿no? Justo íbamos cerca de la clínica que inaugurada y vamos, ella es mi chofer, y íbamos hablando y a lo que vemos, las dos miramos hacia el mismo lugar y dijimos, ¡oh!
una niña muy linda, vestida con unos zapatos maravillosos, muy lindas unas botas, pero una ropa hasta aquí, muchos senos, se le veía casi el 70% de las chiches. Y yo le digo a Pamela, mira, ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que los órganos que son menos decorosos los vestimos mejor que aquellas partes que deben ser cubiertas con decoro. Tenía unos zapatos bellos, pero tenía medio tronco expuesto y exhibiéndose. Tapaba más, para ella era mucho más importante sus pies que su parte superior del tronco. Entonces, aunque los hijos estén grandes, muchas veces les dicen que yo ya vivo aparte, yo hago lo que me da la gana, y cosas por el estilo. Como padres debemos seguir insistiendo. Hay que enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios, y hay que, a través de todas las oportunidades que se nos presenten, seguir reforzándole a los hijos el amor que se debe tener, que Dios tiene hacia nosotros a pesar de las circunstancias. Y por sobre todo, nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. La palabra de Dios dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la medida en que nosotros como padres imitemos a nuestro gran sumo sacerdote, nuestros hijos van a tener un referencial. Sí, la palabra de Dios dice que no debemos seguir a los hombres y que nuestra vista debe estar puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero nosotros como padres, si tenemos, porque ¿qué es lo que ven nuestros hijos? A nosotros, padres. Y como padres debemos ser ejemplos para ellos. Y el tercer punto es disciplinarlos. Hoy por hoy los padres nos da temor y recelo. A mí no me da temor ni recelo en disciplinar a nuestros hijos. Yo le digo a mi hija que tiene 26 años, así usted sea mamá de Lucas, en esta casa las puertas se cierran a las 10 de la noche. Y su obligación, mientras usted viva bajo mi techo, es llegar aquí en punto. Mamá, me pasó tal cosa, mira, sí, ok, pero yo ya sé qué está ocurriendo. Pero que una hija me llegue a tocar la puerta de mi casa a la madrugada, o un hijo, yo no sé de dónde viene, con quién viene, y sabrá Dios qué viene haciendo, diría mi madre Nanay. La disciplina debe empezar desde la cuna. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi primera hija, mi hija, yo trabajé en el área de neonatología por 9 años, entonces me tocaba trabajar con las mamás y educarlas a las mamás. Es más, yo iba a sus casas y les ayudaba y les enseñaba ciertos menesteres, aunque hasta ese tiempo yo no era mamá. Les enseñaba todo de forma teórica, pero cuando a mí como mamá me tocó ponerlo en práctica, me olvidé pues yo de las lecciones. Y llegó el momento en que mi hija tenía ya 1 año y la niña se levantaba a comer cada 3 horas. 3 horas. Y ya pues. Y me dijo su pediatra, el doctor Bernardo Lama, a quien quiero mucho. A ver, bueno, como que el libro de Cervantes se le olvidó a usted, pues. A partir del día de hoy, usted acuéstela, póngale un buen pañal, como se gritaba mucho, póngale mucha Balmex, acuéstela a dormir, a dormir con luz, y apáguele la luz. Apáguele la luz. Y déjenlo en su cuarto, porque dormía al lado mío. Es decir, tenía todos los pecados juntos. Se levantaba cada 3 horas, dormía con la luz prendida y conmigo. Tuve que hacer el cambio de uno solo. Es verdad que la chica la primera noche lloró, que toda la manzana, creo que de donde vivía, no durmió. Al día siguiente lloró menos y el tercer día lloró como toda una dama. Durmió, perdón, como toda una dama. Ya cuando nació la segunda, ya no me cogió. Y cuando nació la tercera, yo ya estaba con un PhD. Entonces, a los hijos hay que disciplinarlos desde la cuna, porque eso nos ayuda a formar el carácter, hay que establecer reglas. Y la enseñanza
hay que respaldarla con la disciplina. Porque muchas veces a los hijos los disciplinamos, pero no les enseñamos. Entonces no queda en nada. Yo me acuerdo cuando mi papá a nosotros nos corregía. Nos daba el sermón del monte con las bienaventuranzas. Mira que hijo, que yo te amo, y que yo por eso, y que no sé cuánto, pero ¿a qué hora mi papá me da el latigazo? Ya estaba mentalizada psicológicamente y él me predicaba, me oraba y lo único que no hacía era recoger las ofrendas. Pero yo lo aprendí. ¿Cómo se debe disciplinar? Establezca el diálogo. No siempre al hijo hay que darle 3 en el pot. No siempre. No siempre. Usted puede disciplinar privándolo de algo. ¿Sí? Sí. Ah, ¿te gustaba tal cosa? Entonces no te lo doy. Entonces no vas. Decirle las consecuencias lógicas. Es como tú no hiciste o dejaste de hacer esto, entonces las consecuencias son estas. Te quedaste supletorio, ya no se llama supletorio, remedial. Todas esas cuestiones, perfecto, la familia se va a ir de vacaciones, pero usted va a tener que quedarse estudiando. Entonces me voy a privar de ese paseo, de ese viaje, como consecuencia de yo no haber hecho algo. Y la parte final ya es el castigo. Y como yo le digo a mis compañeras, y se lo quiero traer a colación a ustedes, entre agredir y corregir existe una enorme diferencia y hay